Bienvenidos y gracias por observar este tutorial en donde se resuelve un sexto ejercicio de fuerzas dinámicas y segunda ley de Newton de dos cuerpos unidos por una cuerda en planos inclinados. Para una adecuada interpretación de este ejercicio es necesario tener claridad sobre todos estos conceptos. En estas tarjetas aparecen los enlaces de algunos tutoriales y la lista de reproducción de física que contiene diversos tutoriales sobre estos y otros temas. Los estamos invitando a que los visiten, se suscriban e inclusive lo compartan con sus amistades. A continuación vamos a leer lo que nos dice este sexto ejercicio. Un bloque cuya masa es de 7 kilogramos está suspendido por una cuerda que pasa por una polea que no tiene rozamiento a otro bloque cuya masa es de 15 kilogramos. El primer bloque se desliza sobre un plano inclinado cuyo ángulo es de 30 grados y el segundo por un plano con un ángulo de 50 grados. Nos están pidiendo determinar la aceleración con la que se mueven los bloques, la tensión y la normal de cada uno, sabiendo que la fuerza de rozamiento del primer bloque es de 11 newton y la del segundo es de 18 newton. La primera parte del procedimiento es graficar los diagramas de cuerpo libre de cada uno de estos dos cuerpos. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre es un dibujo en donde se representan todos los vectores de las fuerzas que intervienen en los cuerpos. Primero, graficamos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo más pequeño. Lo representamos aquí con la misma inclinación que se presenta en el ejercicio. O sea que el ángulo de inclinación acá es de 30 grados. En este punto donde se halla el cuerpo, se traza el plano cartesiano formado por el eje X y el eje Y. El eje X conserva la misma inclinación del cuerpo. Enseguida se dibujan los vectores. En este caso, el primer vector es el del peso, que viene a ser perpendicular a esta superficie. Observamos que con este vector se forma un ángulo con esta parte del eje Y. Además, se presenta la siguiente regularidad, que el lado de este ángulo viene a ser perpendicular al lado de este otro ángulo. O sea que aquí están formando un ángulo de 90 grados y este lado de este ángulo, si lo prolongamos, vemos que cae y es perpendicular al lado de este otro ángulo. Cuando los lados de dos ángulos son perpendiculares entre sí, esos ángulos son iguales. Por tal razón, este ángulo también mide 30 grados. Como conocemos la masa de este cuerpo, podemos averiguar el valor del peso multiplicando la masa por la gravedad. Reemplazamos aquí los valores. Aquí está el valor de la masa, 1, y esta es la constante gravitacional. Al multiplicar estos dos valores nos da que el vector peso sub 1 es equivalente a 68.6 newton. Otro vector que graficamos en este diagrama es el vector de la normal, que representa la fuerza de oposición de esta superficie sobre este cuerpo y que es perpendicular a esa superficie. Aquí está representado sobre el eje Y. Como este cuerpo está atado a esta cuerda, aquí se origina una tensión y la tensión se representa saliendo desde el cuerpo en este sentido. Pero la superficie tiene una fuerza de rozamiento sobre el cuerpo. Este vector también lo dibujamos en este sentido en este diagrama. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Ahora vamos a graficar el diagrama del segundo bloque. Aquí lo representamos con la misma inclinación que se representa en esta gráfica. Le trazamos las coordenadas. Aquí está el eje X que tiene la misma inclinación del cuerpo, en este caso formando un ángulo de 50 grados. Dibujamos el vector del peso que es perpendicular a la superficie.
este ángulo es equivalente a este, o sea que mide también 50 grados, porque este lado del ángulo viene a ser perpendicular a este lado de este ángulo, y este lado viene a ser perpendicular a este otro lado. Aplicamos esta fórmula para hallar el peso del cuerpo número 2, o sea que se multiplican los 15 gramos de su masa por la fuerza gravitacional y nos da que el peso es equivalente a 147 newton. Ahora trazamos el vector de la normal, que es la fuerza de resistencia que opone esta superficie sobre este cuerpo y que va en esta dirección. Aquí lo graficamos sobre el eje Y. Esta viene a ser la normal del cuerpo 2. Sobre la cuerda se origina una tensión. La graficamos sobre el eje X y saliendo del cuerpo con este sentido. Como nos indicaron que esta superficie ejerce una fuerza de rozamiento en este sentido sobre este cuerpo, la graficamos sobre este eje llevando este sentido. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de este segundo bloque. Una vez tenidos los diagramas, apreciamos que todos los vectores se encuentran sobre los ejes Y y eje X, excepto los vectores de los pesos. Como están fuera del plano cartesiano, les trazamos sus componentes. La primera es un vector que sale desde donde se inicia el vector peso sub 1, sobre el lado que está formando el ángulo, llegando al frente donde termina el vector. Esta componente recibe el nombre de PY sub 1. La segunda componente la trazamos desde donde finalizó esta primera componente hasta donde finaliza el vector del peso y la identificamos como P sub x1. Esta componente la podemos trazar en forma paralela sobre el eje X. Aquí podemos apreciar que las componentes de este vector quedaron sobre los ejes de las coordenadas. Procedemos en la misma forma con este otro gráfico. Trazamos en la primera componente desde donde se inicia el vector sobre el eje que forma el lado del ángulo, hasta llegar al frente del lugar donde finaliza el vector peso sub 2. Esta viene a ser la componente P sub y2, y desde donde finaliza esta componente hasta donde finaliza el vector P sub 2 trazamos la componente P sub x2 y la podemos trasladar en forma paralela para que quede sobre el eje X. Aquí ya tenemos todos los vectores ubicados sobre los ejes de coordenadas. La tercera parte del procedimiento es aplicar la segunda ley de Newton, la cual dice que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración cuando los cuerpos se encuentran en movimiento. Para graficar las ecuaciones de las fuerzas que están en el eje X, se tiene en cuenta que este bloque tiene mayor masa y mayor inclinación. Por tal motivo, el sistema se moverá en este sentido y los vectores de este primer bloque que tengan este sentido serán positivos y los vectores de este bloque que tengan este sentido serán positivos. En cambio, los vectores de este bloque que tengan este sentido serán negativos y para este bloque los vectores que tengan este sentido serán negativos. Al observar este diagrama miramos las fuerzas que se encuentran sobre el eje X, porque según la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas horizontales de este cuerpo sub 1 serán las siguientes. Este vector que representa la fuerza de la tensión y va en este sentido, o sea que es positiva. Sobre el eje X se encuentra también el vector P sub x1 que tiene este sentido. Por tal motivo tiene signo negativo.
Además, se encuentra el vector de la fuerza de rozamiento sub 1, que tiene este sentido. Por consiguiente, también es negativa. Y como este sistema tiene movimiento, entonces será equivalente a el producto de la masa 1 por la aceleración que desarrolle. Ahora planteamos la sumatoria de las fuerzas del eje Y del cuerpo 1. En ese caso aparece aquí el vector de la normal que va hacia arriba, o sea que tiene signo positivo, y el vector P sub Y1 que tiene sentido hacia abajo, o sea negativo. Esta sumatoria es igual al producto de la masa por la aceleración, pero en este caso de las fuerzas sub Y, como el cuerpo no tiene movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, no tendrá aceleración, o sea que la aceleración es cero y masa por cero es igual a cero. Planteamos ahora la ecuación de las fuerzas del bloque número 2. La tensión en este bloque tiene este sentido, o sea que va hacia arriba con signo negativo. Sobre ese mismo eje X se encuentra el vector P sub X2 y lleva este sentido, o sea, hacia abajo, en este caso con signo positivo. El vector de la fuerza de rozamiento que aparece debajo de aquí de la componente P sub X va también en este sentido, por ende tendrá signo negativo. Y como el cuerpo se mueve hacia abajo, o sea que desarrolla velocidad y aceleración, por eso es equivalente al producto de la masa 2 por la aceleración. Ahora graficamos la ecuación de la sumatoria de las fuerzas Y. Aquí tenemos la normal sub 2 que va hacia arriba, tiene signo positivo, y la componente P sub Y2 que va hacia abajo, o sea que tiene signo negativo. Y como este cuerpo no se mueve ni en esta dirección ni en esta dirección, allí no tendrá aceleración en esa dirección. Por eso, masa por aceleración será en ese caso igual a cero. Una vez graficadas las ecuaciones, pasamos a la cuarta parte del procedimiento, el cual consiste en hallar todas las variables que nos están preguntando. En esta primera ecuación apreciamos que no conocemos ni el valor de la tensión, ni de la componente sub X, ni de la aceleración. Solamente conocemos el valor de la fuerza de rozamiento y el valor de la masa. Lo mismo sucede en esta ecuación. Y en las ecuaciones de las fuerzas Y no conocemos ni la normal ni la componente sub Y. Procedemos a continuación a averiguar los valores de las componentes sub X y de la componente sub Y. Para ello utilizamos este triángulo rectángulo que se ha formado acá. Es rectángulo porque este ángulo forma 90 grados. En este triángulo se tiene en cuenta que este cateto que está formando el ángulo recibe el nombre de cateto adyacente y este cateto que está al frente del ángulo recibe el nombre de cateto opuesto y este lado que une los dos catetos recibe el nombre de hipotenusa. Y las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo nos dice que el seno del ángulo, en este caso alfa, resulta de la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. De estas tres variables conocemos el valor del ángulo y conocemos el valor de la hipotenusa. Podemos despejar el cateto opuesto. Pasamos la hipotenusa a multiplicar el cateto opuesto. Recordemos que viene a ser Px sub 1. La hipotenusa viene a ser P sub 1 y el seno del ángulo alfa. Reemplazamos los valores. El valor del peso sub 1 es de 68.6 newton por el seno del ángulo que es de 30 grados. Con la ayuda de una calculadora científica averiguamos el seno del ángulo alfa y nos da 0.5 y al hacer esta operación nos da que la componente sub x1 es igual a 34.3 newton.
La segunda función trigonométrica nos dice que el coseno del ángulo alfa es igual a la división del cateto adyacente sobre la hipotenusa. De estas tres variables conocemos el coseno y conocemos la hipotenusa. Despejamos el cateto adyacente y pasamos a multiplicar la hipotenusa por el coseno del ángulo. El cateto adyacente viene a ser P sub y1 y la hipotenusa sabemos que es P sub 1 multiplicada por el ángulo. Reemplazamos los valores. Con la calculadora científica hallamos el coseno de 30 y nos da este valor. Y al multiplicar nos da que el valor de la componente P sub y1 es igual a 59.4 newtons. Luego podemos averiguar mediante este triángulo rectángulo con este ángulo de 50 grados la componente P sub y2 y la componente P sub x2. Realizamos el mismo procedimiento que se explicó en esta parte, pero con la masa y el ángulo del cuerpo 2. También con el coseno del ángulo beta averiguamos el valor de P sub y2. Hasta este momento tenemos averiguadas las componentes horizontales y verticales del peso. Quiere decir que en estas ecuaciones ya conocemos otra variable. Para hallar la aceleración utilizamos estas dos ecuaciones, las vamos a trasladar a este punto. Aquí tenemos la primera ecuación y esta viene a ser la segunda ecuación. Este viene a ser un sistema de dos ecuaciones de primer grado. Es de primer grado porque todas las variables están al exponente 1 y un sistema de dos ecuaciones de primer grado se pueden solucionar por el método de reducción o el de igualación o el de sustitución. Como aquí estas variables de la tensión tienen signo diferente, queda mucho más fácil hacerla por el método de reducción, la cual consiste en sumar todas las variables de las dos ecuaciones. Procedemos. Aquí, como este es más tensión menos tensión, se eliminan. Y aquí colocamos el resultado de las sumas, quedando que menos P sub x1 más P sub x2 menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2 es igual a la suma del producto de la masa 1 por la aceleración con la masa 2 por la aceleración. En este miembro de esta ecuación podemos sacar como factor común la aceleración y nos queda aquí que la aceleración es factor común de masa 1 más masa 2. Para despejar la aceleración y dejarla sola en este miembro de la igualdad, pasamos esta suma a dividir al otro miembro de la igualdad, quedando que aceleración es el resultado de esta suma algebraica dividida por la suma de las masas. Hacemos el reemplazo de los valores. Realizamos esta suma algebraica y nos da 49.3 newton, pero el newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y la suma de las masas es de 22 kilogramos. Realizamos esta división y nos dice que la aceleración es de 2.24 metros sobre segundo cuadrado, o sea que el sistema se mueve en este sentido. Esto indica que va aumentando su velocidad en 2.24 metros por cada segundo. Una vez averiguada la aceleración, podemos apreciar que en todas las ecuaciones solamente se desconoce una sola variable. El quinto procedimiento es el de averiguar la tensión. Utilizamos esta fórmula, la trasladamos acá. Despejamos la tensión, o sea que la dejamos sola en este miembro de la igualdad. Estas dos variables las pasamos al otro miembro y pasan la componente P sub x1 con signo positivo y lo mismo que la fuerza de rozamiento 1. Hacemos el reemplazo de los valores. Realizamos esta multiplicación y nos da
15.68 kilogramo metro por segundo cuadrado es igual a newton. Sumamos estos dos valores y nos da 45.3 newton. Y el resultado final de la tensión será entonces de 60.98 newtons. La tensión también la puedo averiguar aplicando esta fórmula. Pasémosla acá a este punto. Para despegar la tensión la multiplicamos por -1. Quedando que menos por menos da más tensión, -1 por más, aquí nos da signo negativo, menos por menos nos da más y menos por más nos da menos. En esta ecuación dejamos la tensión sola en este miembro de la igualdad, pasamos estas dos variables y por tal motivo queda que tensión es igual a menos el producto de la masa por la aceleración. Esta componente pasó con signo positivo y esta con signo negativo. Reemplazamos los valores. Al realizar todas estas operaciones nos da que la tensión es de 61 newton. Nos da casi el mismo valor, esta menor en 2 centésimas debido al manejo de las cifras decimales. Finalizamos hallando el valor de las normales. Para ello utilizamos esta primera ecuación. Despejamos la normal sub 1, o sea que pasamos la componente P sub Y1 al otro miembro de la igualdad con signo positivo. Y sabemos que esta componente P sub Y tiene un valor de 59.4 newton. Este también viene a ser el valor de la normal sub 1. Para calcular la normal sub 2 utilizamos esta ecuación. La despejamos, pasamos la componente P sub Y2 al otro miembro de la igualdad con signo positivo y esta tiene un valor de 94.5 newton. Por tal motivo la normal sub 2 es igual a este valor. Hemos averiguado todas las variables que nos pidieron en el ejercicio. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.